Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cumbre virtual de Sabinfancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. Estamos dichosas de compartir nuevamente con las chicas de Psiconeuroinfancia. Bienvenida Mariana Fernández, Gracias. bienvenida Karina Schwind, ¿se pronuncia bien? Schwind. Schwinn, está bien ahí. Eh, para hablar sobre infancia y cerebro. Mariana Fernández es psicopedagoga y Karina Schwind es especialista en neuropsicología infantil. Ambas son psicólogas dedicadas específicamente a la infancia en el ámbito clínico y educativo. Chicas, Bueno, partamos. Dime, Cari. bienvenidos de vuelta a todos, ¿sí? A los que se suman en esta segunda cumbre les damos la bienvenida. Estamos muy contentas de volver a participar y esperamos llegar a todas las familias, a todos los educadores con un mensaje positivo y aprender un poquitito más sobre esta primera infancia. Estamos felices con el tema que traen a esta cumbre y bueno, partir por preguntarles lo esencial, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida? Bien, es importante porque el cerebro, nuestro cerebro humano, cuando nacemos con 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Pero lo que pasa es que nacemos con poquitas conexiones, ¿sí? Solamente 243 millones de conexiones. Lo importante de la primera infancia del cerebro es tratar de que generar mayores conexiones neuronales y a mayor generación de conexiones neuronales, mejor aprendizaje, ¿sí? Entonces, el cerebro de un niño es como una esponja cuando nacemos, y a medida, sobre todo en la primera infancia, de los 0 a los 6 años. Entonces, todo lo que ese peque reciba de su mundo exterior, ¿sí? Sean sus figuras de apego, el entorno donde se mueva, va a ayudar a crear esas conexiones. Que está demostrado científicamente que una persona no es inteligente por la cantidad de neuronas que tenga, sino por la cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, cada una de esas conexiones neuronales significa un nuevo aprendizaje. Y eso sucede a mayor velocidad solamente en la primera infancia. Nunca más se va a volver a repetir, ¿sí? Un cerebro triplica su tamaño, ¿sí? A través de esas conexiones neuronales en esa primera infancia, terminando a los 4 años más o menos con 1.000 billones de conexiones. Acordate que empieza con 253 conexiones, 253 millones de conexiones, y termina a los 4 años con 1.000 millones, 1.000 billones de conexiones, ¿sí? Y en el cerebro adulto terminamos con 880 conexiones, billones de conexiones. O sea que en esa primera infancia nunca más se va a volver a repetir a lo largo de nuestra vida. Como que lo más importante es de los 0 a los 6 años, ¿sí? Mucho más importante de los 0 a los 3 años. Acá Mariana nos está mostrando, ¿sí? Dijimos que al nacer hay 1.000 millones de neuronas, pero con poquitas conexiones, ¿sí? Con poquitas conexiones quiere decir poquitas sinapsis. A los 3 meses ya empiezan un poco más a través de estas experiencias que va recolectando del mundo exterior, ¿sí? Porque cada una de esas experiencias se traduce en una conexión. Y a los 3 años, entre los 3 y los 4 años, ya dijimos que tiene 1.000 billones de conexiones, que nunca más se va a repetir, ¿sí? Pero para que estas conexiones se generen, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es estimular, ¿sí? ¿Y cómo se estimula? ¿Cómo hacemos que, antes de pasar a la estimulación, les quiero contar un poquitito de qué se trata una neurona, porque hablamos de conexiones, de sinapsis y demás, pero tenemos que saber qué es una neurona. Una neurona está formada por, esta es una neurona multipolar, hay bipolar, unipolar y demás. Una neurona está formada por dendritas, ¿sí? El cuerpo celular, el núcleo, lo que es el axón, ¿sí? Dentro del axón están las células de Schwann, que son las células gliales, lo que dan soporte y estructura a una neurona. La mielina, que ahora vamos a hablar de la importancia de la mielina, yo soy fanática de la mielina y ahora les voy a contar por qué, y el botón o axón terminal, que es lo que va a conectar con la próxima neurona, ¿sí? Los axones o botones terminales son los que van a conectar con las dendritas de las próximas neuronas, y así se forma una conexión, ¿sí? Lo que llamamos una sinapsis en neuropsicología o en neurología. Acá está lo que es una sinapsis. Entonces dijimos que el botón terminal transmite esos impulsos eléctricos o químicos, depende, ¿sí? Y se va a conectar con la dendrita de la siguiente neurona. Y a través de eso va recorriendo, va mandando lo que es ese impulso con la información, ¿sí? Vamos a ver después los neurotransmisores. El impulso es un neurotransmisor que puede ser químico o eléctrico.
Y ahora sí me quiero detener en la importancia de la mielina porque juega un rol súper importante en la primera infancia. Dijimos que en la primera infancia es cuanto más conexiones se dan y a mayor velocidad. Y la mielina tiene un rol muy importante, ¿sí? Porque a más mielina, más velocidad de sinapsis, mejores conexiones. Pero uno no nace con la mielina, tenemos que generarla. Y la mielina se genera a través de un nuevo aprendizaje, ¿sí? Vamos a la siguiente diapo, María, a ver, aquí está. Les quiero mostrar, la mielina es una sustancia que recubre los axones. Entonces, como les decía, la función de la mielina es hacer que esos impulsos eléctricos o químicos, ¿sí? Que los neurotransmisores se comuniquen más rápido entre sí, que haya más velocidad de sinapsis. En una neurona vemos que tiene mielina, ¿sí? La de este lado, la del lado derecho, ¿sí? Y van a ver que los impulsos se transmiten a mayor velocidad. En cambio, los del lado izquierdo no tienen mielina, se producen a menor velocidad. Dijimos que a mayor cantidad de mielina, mayores conexiones neuronales, mejor aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿sí? Es todo, no es que me tengo que poner y enseñar, es todo lo que rodea a un pequeño, las situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Entonces, no es que me tengo que sentar y, ay, voy a estimular el cerebro de mi bebé. No, en lo diario, ¿sí? En las cosas cotidianas se generan nuevos aprendizajes, porque acuérdense que ese cerebro es como una esponja y todo lo que reciba de ese medio va a ser una nueva conexión y va a ser un nuevo aprendizaje, y eso es lo que va a generar más mielina. A más mielina, más velocidad de sinapsis, mejor aprendizaje. Hasta ahí sería como el ABC de la importancia del cerebro en la primera infancia, ¿eh? Qué impresionante, Cari, lo que nos cuentas. Tenemos ahí una oportunidad única, ¿cierto?, de incidir, de aportar, de transformar. ¿Y cómo podemos desarrollar el cerebro en esos años? ¿Cómo logramos que sea una tremenda experiencia? Antes de que pasar a esa pregunta, quiero decir algo Ujú. importante, que la mielina la vamos a generar a lo largo de toda la vida, pero cuanto más se genera es entre los 0 y los 6 años, entonces no tenemos que desaprovechar esa oportunidad, ¿sí? Porque a medida que vamos creciendo, esa cantidad de conexiones van a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, la primera infancia es donde más el cerebro va a generar conexiones que después van a venir podas neuronales, que quiere decir se van a cortar esas sinapsis que no sirven tanto para que florezcan aquellas que sí sirven, ¿sí? Y eso no se repite en la vida adulta. Entonces, por eso es la importancia de la mielina y las conexiones en la primera infancia. Ahora sí, pasamos a la otra, cómo estimular este Wow. cerebro en esta primera infancia. Bueno, cuando hablamos de lo que es la estimulación en esta primera infancia, nosotros tenemos como 4 pilares que hay que tener en cuenta, sobre todo en los primeros años de vida. Uno de ellos tiene que ver con esto que decía Cari, de la estimulación oportuna, que se va a dar a partir del vínculo y del afecto que el chico tiene con los cuidadores, ¿sí? La estimulación oportuna que va a ser el proporcionar al peque un entorno rico en estímulos de calidad, ¿sí? Que tengan que ver con estas actividades simples y cotidianas y que se adecúen a la edad del chico. Esto no es sobreestimularlo. Yo no quiero, si al año le estoy presentando, hay que aprenda a leer, que aprenda a hablar, no, ¿sí? Es trabajar con los intereses del peque para poder a partir de eso generar estímulos. Y estos estímulos se generan simplemente con el vínculo cercano, ¿sí? Cuando el niño llora y mamá se acerca de una manera acorde, afectuosa y puede responder a ese llanto, y que le proporcione ese aprendizaje de, bueno, ante este llanto mamá responde de esta manera, como que se empieza a generar esta conexión. Esto va a hacer que se generen óptimas conexiones neuronales que van a incidir en lo que tiene que ver con el aprendizaje y va a generar en el chico esto que decía tal vez Cari, donde el cerebro del peque es una esponja, donde absorbe todo y sobre todo lo absorbe a través de la imitación, donde aparece el adulto, donde aparece esa mirada, esa palabra, entonces de repente el chico aprende también a hablar de determinada manera en determinado momento, trabaja, si aprende las conductas, aprende a establecer un tono de voz específico ante ciertas situaciones. Entonces esto va a hacer que se generen, va a desarrollar al máximo lo que tiene que ver con mayor cantidad y calidad de conexiones neuronales, que es lo que va a hacer que se generen estos aprendizajes. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es algo que se llama la neuroalimentación. La ciencia demostró que hay alimentos específicos que ayudan al desarrollo del cerebro, que lo llaman neuroalimentos o lo que es el brain food, ¿sí?
que los tenemos que suministrar, y suministrándolos de la manera adecuada van a proporcionar un mejor desarrollo del cerebro. Cuando son más chiquititos, el cerebro, al estar aprendiendo constantemente, consume mucha energía. ¿Sí? En los primeros años se desarrollan entre 600 a 1000 conexiones neuronales por segundo, y esto consume mucha energía. Entonces, para esto vamos a incorporar ciertos alimentos que son el omega 3, que se puede dar en lo que es el pescado, ¿sí? Lo que es los animales sería a través del pescado, el salmón, la sardina, el atún, los vegetales de hojas verdes, la palta, las semillas, ¿sí? La chía o el lino, ¿sí? Otro de los alimentos muy importantes es el huevo, sobre todo la yema, que lo que nos brinda es la colina, que nos ayuda a desarrollar la memoria, ¿sí? Y que se pueden también brindar en lo que es, para potenciarlo con, con hidratos de carbono integral, ¿sí? Por ejemplo el pan integral. Las nueces y los frutos secos, ¿sí? Que son alimentos neuroprotectores, que nos ayudan a tener un pensamiento más ágil, un mejor razonamiento, una memoria, nos ayudan en el buen funcionamiento, al ser neuroprotectores, en el buen funcionamiento de las capacidades cognitivas. Otro de los alimentos son las frutas, variadas en todas sus presentaciones, que nos van a aportar fructosa, que es un energizante súper bueno para ayudar a las necesidades del cerebro. Lo que tiene que ver con vitaminas, que son las que nos van a permitir, esto también nos aportan las frutas, ¿no? Van a permitir sintetizar los neurotransmisores, lo que se va a traducir en una mejor concentración, una mejor memoria, un buen estado de ánimo, y que además tienen propiedades antioxidantes que hace que eviten, ¿sí? O sea, ayudan a prevenir el deterioro intelectual. Otro de los pilares que es súper importante y que fue una de las cosas que más se desabarajustó acá en la época de aislamiento y de pandemia es el sueño. El sueño es el momento donde logramos un equilibrio físico y psicológico. El sueño nos ayuda a poder trabajar con estos procesos de atención, con los procesos de memoria, y consolida todos los aprendizajes que tuvimos en el día. Entonces, trabajar con una buena higiene del sueño, poder proporcionarla, que tiene que ver con establecimiento de rutinas durante la semana, poder tratar de que esas rutinas también se preserven durante el fin de semana, tener un buen espacio donde los chicos duerman, si a la hora de dormir que sea un espacio sin ruidos, que tenga una buena temperatura ambiental. Antes de irnos a dormir, evitar cualquier ejercicio físico extremo, ¿sí? Tratar de empezar a trabajar con el relajarnos, evitar acostarse con hambre, tal vez con mucho líquido, ¿sí? Las siestas en el día que no sean muy prolongadas para poder durante la noche reforzar bien el horario del sueño y que no haya despertares nocturnos, para que haya un buen descanso. Y lo más importante, el evitar el uso de aparatos de tecnología, de tablets, ¿sí? Sobre todo de la tablet y el celular, que me parece que es lo que, y acá pasamos a este cuarto pilar que nos parece importante transmitir, el uso de la tecnología. Entender que la tecnología no es algo malo, no tomarlo como algo negativo, sino que es una herramienta que puede ser muy útil, pero a la que tenemos que encontrarle el correcto uso, ¿sí? ¿Qué pasa con la tecnología? Nos genera adicción, tanto a los adultos nos genera adicción, muchas veces nos vemos mucho tiempo en el día conectados, porque lo que hace es que nos estimula esta sustancia que es la dopamina, que es esta hormona de la felicidad, como que la empieza a alargar en grandes cantidades, entonces estamos constantemente buscando esa recompensa que nos da, esa sensación, ¿sí? de fascinación que nos brinda la tecnología. Cuando exponemos a los chicos a tan temprana edad, donde el cerebro está aprendiendo y está empezando a tener todas esas conexiones, empezamos a acostumbrarlos a altos niveles de dopamina. Y entonces van a querer buscar satisfacer constantemente esos niveles de dopamina, y cuando esto no pasa, se genera el estrés, ¿sí? Aparecen estas situaciones de enojo, de dificultades de controlarse. Entonces la tecnología viene y hay que tratar de evitar que esto suplante estas situaciones donde el chico necesita frustrarse para poder aprender a gestionar esa frustración, ¿sí? El evitar también la tecnología, porque aparecen los retrasos en el uso de la motricidad fina, mismo en el agarre del lápiz, porque estamos todo el tiempo así. Las posturas, ¿sí? Son todas cuestiones donde la dificultad en el lenguaje, en la interacción, porque estamos trabajando o sea, jugando con alguien que no nos devuelve una mirada, que no nos devuelve un lenguaje, ¿sí? Que no hay comunicación, entonces aparecen estas dificultades también en los peques.
el tema de que no se pueden aburrir, esto de no poder aburrirse, y en realidad el aburrimiento es algo positivo, porque es en el momento donde ellos de repente pueden pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Empieza a trabajar la creatividad, empieza a trabajar la imaginación. Entonces son todas cosas que hay que limitar y saber limitar el uso de la tecnología, sobre todo en edades tempranas. Sabemos que a veces es difícil, sabemos que en este contexto de aislamiento es más difícil todavía, pero entender cuáles son los riesgos de la tecnología hace que podamos también nosotros estar alertas ante ese uso y abuso sobre todo. Chicas, qué ocurre en el fondo en el cerebro de un niño o niña cuando son amados, cuando son, en el fondo están presentes en entornos estimulantes, ¿verdad? Y también a la vez preguntarles qué pasa cuando eso no ocurre, cuáles son los efectos en el cerebro. Claro, es súper importante que los niños se sientan queridos, se sientan amados, que haya una conexión, como hablaba Mariana, de su figura de apego con ellos, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, cuando un padre, una madre juega con su peque o se siente, ese peque se siente querido, hay como una revolución química en el cerebro, ¿sí? Hablamos de los neurotransmisores, empiezan como a aflorar estos neurotransmisores que son, por ejemplo, las endorfinas, que es un neurotransmisor relajante natural, ¿sí? Los ayuda a calmar la ansiedad, les da esa sensación de bienestar, de felicidad, ¿sí? Liberan, Mariana hablaba recién de la dopamina es la hormona que produce motivación, ¿sí? Que produce también esta sensación de bienestar. Pero si la dopamina es producida en grandes cantidades a través de algo como una pantalla, como recién hablaba Mariana, y no es producida en niveles naturales a través del juego, nunca voy a llegar por forma natural a conseguir esos niveles de dopamina que me daba una pantalla. Entonces, menos pantallas, más juego, para que sea de forma natural. Liberamos serotonina también, liberamos ayudamos a bajar el cortisol. Vos preguntabas recién qué pasa cuando no ofrecemos estos estímulos de juego, de ser amados y demás. Aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Cuando un peque tiene mucho cortisol en su cerebro, no solamente está estresado, sino que afecta a otras estructuras del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, ¿sí? El hipocampo es el centro de la memoria, ¿sí? Entonces, si un cerebro de un pequeño que está creciendo se ve afectado por este cortisol, hace que mate como los tejidos de esas neuronas que están formando el hipocampo. Entonces el hipocampo va a disminuir su tamaño, por ende, en el futuro va a tener problemas de memoria, además de que no va a poder aprender a regular sus emociones y demás, porque estos niveles de cortisol han hecho estragos en ese cerebro. Por eso es importante que yo como cuidador active las zonas del cerebro que son importantes para su crecimiento y para regular el equilibrio. Al sentirse amados, al jugar, al reconocerlos, al establecer una conexión, activamos su nervio vago, que pertenece al sistema autónomo, que es el encargado como del equilibrio y la relajación, ¿sí? Al activar su nervio vago, estamos estimulando lo que es el sistema inmunológico, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco. Entonces, es muy importante que los adultos cumplan este papel de jugar con los peques y buscarse un tiempo. A veces uno está cansado, ¿viste? Decimos, bueno, hoy tengo que jugar. No, si me pongo a jugar, tiene que estar mi atención en ese peque, en ese momento, y estar con todos los sentidos. No puedo estar con el celular a ver y le doy un librito para que lea, o a ver qué estás haciendo, hago que tomo el té y mientras tanto estoy leyendo. No, tiene que estar mi atención puesta en ese momento, ¿sí? Porque si no, no hay conexión neuronal, ¿sí? Una conexión se genera a través de un nuevo aprendizaje, ahí no está aprendiendo nada. Entonces, si yo interactúo con ese peque que está creciendo, sobre todo en la primera infancia, donde va pasando por el estadio sensorio-motor, donde está experimentando todo lo que sucede alrededor, está imitando, ¿sí? Ayuda a crear mejores conexiones. Entonces tiene que haber tiempo de calidad, no de cantidad, ¿sí? Sí, aunque esté poquitito y uno dice, ay, no tengo tiempo. Bueno,
te tenés que hacer el tiempo porque es importante en ese momento. Entonces, una conexión a través del afecto y tiempo para el juego va a ayudar al que el cerebro libere todas estas neurotransmisores que son importantes para el crecimiento y van a ser el éxito de su vida futura. Es como plantar una semillita, ¿sí?, en el peque, que va a ser el árbol futuro adulto, ¿sí? Entonces, depende de nosotros cuidadores qué árbol queremos que sea. ¿Sí? Si un árbol con baja autoestima, con depresión, con ansiedad, con conductas violentas, o un árbol que sea con buena seguridad, con buena autoestima, con respeto, con solidaridad, porque todo eso se enseña, ¿sí?, en la primera infancia. Se acompaña el desarrollo, ¿sí? Se acompaña el desarrollo mientras que va creciendo, pero necesitamos de la figura del adulto, de la figura del apego, sobre todo en esa primera infancia, para que este peque vaya incorporando todas estas cuestiones. Chicas, ¿y hay alguna consecuencia importante que pudiera presentarse si es que no estimulamos el cerebro en la primera infancia? ¿Se podrían, por ejemplo, desarrollar trastornos en los niños, niñas? A ver, trastorno, lo que se dice trastorno hay que diferenciarlo de lo que puede ocasionar lo que es la falta de estímulo en estas primeras etapas del peque. El trastorno tiene que ver con una base neurológica, ¿sí?, que va a afectar en la adquisición de ciertas habilidades específicas. Entonces, diferenciarlo acá con esto, cuando nosotros hablamos de la falta de estímulo, lo que va a hacer es que se desarrollen de forma más tardía diferentes pautas madurativas. Y entonces vamos a tener consecuencias leves en lo psicológico, en lo emocional, en lo social, en lo madurativo, pero no es que vamos a desarrollar un trastorno específico por no estimular acorde a esto para darle tranquilidad a los papás, porque muchos deben estar pensando, yo de los 0 a los 1 no hice todo esto, y en realidad no pasa por ahí, ¿sí? Esto que hablaba también Cari en un primer momento, donde el cerebro es una esponja, donde sí hay ventanas de oportunidades, pero los chicos tienen esta capacidad de neuroplasticidad que hace que lo que no pudieron aprender en algún momento lo puedan aprender con el correcto estímulo, ¿sí? Entonces, sí puede haber ciertos retrasos en las habilidades intelectuales. Vamos a ver chicos que tal vez empieza el colegio y están un poquito, o les cuesta un poquito más que al resto, ¿sí? Dificultades en su autoestima, esto de decir yo no puedo, yo no sé, porque esta cercanía que les genera el vínculo seguro de apego de la figura cuidadora es la que hace que se sientan seguros y que se sientan motivados a querer seguir aprendiendo. Entonces, son chicos que al no tener esto van a sentirse más inseguros. Aparecen estos chicos con dificultades en el manejo de emociones, de autocontrol, ¿sí? Aparecen estas reacciones agresivas que nos empiezan a indicar esta carencia que tuvieron en esta primera etapa donde hubo falta de atención, un chico que queda llorando en la cuna porque, ay, va a aprender, ¿sí? No, bueno, en realidad necesitamos acercarnos, después hay que aprender a diferenciar lo que tiene que ver con el berrinche, pero las primeras etapas donde un bebé lo que más necesita es la atención, el contacto con sus padres, ¿sí?, mamá, papá o quien sea que lo esté cuidando, entonces va a aparecer esta dificultad donde no empiezan a tener reacciones agresivas porque faltó esa primer vínculo, ¿sí?, en estas primeras etapas. Entonces también vamos a ver chicos con dificultades en la adquisición de motricidad gruesa, por ejemplo, que tardan más en gatear o en caminar, lo que tiene que ver con la motricidad fina, El ¿sí? lenguaje. Aparecen esas como aprendizajes más tardíos, o dificultades en el lenguaje, pero no es que se va a desarrollar un trastorno por esto. Ujú. ¿Hay alguna estrategias o prácticas que ustedes pudieran recomendarle a los padres en sus casas, a las familias en sus casas, para poder acompañar y estimular, ¿cierto?, el desarrollo del cerebro de niños y niñas en esta edad? Sí. Si hablamos sobre todo en la primera infancia, a través de apenas nacen, lo importante es primero la leche materna. Si uno dice, ¿qué puedo hacer? Si es bebé, dale la teta. ¿Sí? Es importante porque para estimular el cerebro ayuda a crear también estas conexiones. La leche materna tiene ácidos grasos que ayudan también a crear más conexiones neuronales, ¿sí? Por otro lado, esto del vínculo, de la conexión, el vínculo piel a piel, el tocarlos, acariciarlos, masajearlos, no importa la edad que tengan, ¿sí? El vínculo piel a piel ayuda a crear también más conexiones neuronales, libera endorfinas, todas las hormonas y neurotransmisores que
que hablamos antes. Recuerden que un bebé viene del medio acuático y pasa al medio aéreo, ¿no es cierto? Entonces es como, acá como una sensación de vértigo, de vacío, parece que me voy a caer. Entonces necesita ese cuidado, ese piel a piel, el tenerlos a UPA, el acariciarlos, como decía recién, el masajearlos, ayuda también a desarrollar su sistema vestibular y propioceptivo. El sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio, está en el oído interno, y el propioceptivo con esto de que la coordinación oculomotora, qué órgano necesito tener para recobrar ese equilibrio. Y ellos lo hacen a través de la exploración. Dijimos que un bebé, más o menos hasta los 2 años, está en el periodo sensorio-motor. Todo aprende a través de la imitación y a través de la exploración. Pero este contacto piel a piel, lo que a ellos les va a dar confianza y seguridad. Hay un doctor colombiano que en el año 78 creó esto de las mamá canguro. No sé si escucharon hablar las mamá canguro, que está científicamente comprobado y demás. Se estableció para los bebés que nacían prematuros, el doctor Rey Sanabria creo que se llama, y está comprobado que ayudó a que esos bebés puedan estimular y crecer mejor y lograr más rápido lo que es el alta, diríamos, porque estaban internados todavía, ¿no? Este contacto piel a piel, esta sensación de seguridad y no caer al vacío, es muy importante, sobre todo en la primera infancia. Entonces, tocarlos, acariciarlos, a veces uno dice, no, pero si lo tenés tanto a UPA los vas a malcriar. En general, no, cuando son tan chiquititos necesitan eso, porque es lo que les va a dar esa sensación de seguridad. Acá con esto estoy a salvo. Lo importante también, si lo acostamos en la cuna, que tenga por ahí un objeto, un osito, algo donde ellos puedan sentirse también a salvo. ¿Sí? Entonces, dar el pecho, dijimos, acariciarlos, tocarlos, masajearlos es sumamente importante. Que jugar a juegos de imitación, sobre todo en la primera infancia, donde ellos están descubriendo, aunque que le hablemos, aunque ellos no entiendan el significado de las palabras, estamos estableciendo una primera comunicación, ¿sí? Empiezan a asociar gestos con el tono de la voz, entonces, siempre, y ayuda después más adelante todo lo que es al lenguaje y demás, ¿sí? Jugar en el suelo, esto de la exploración les ayuda a adquirir fuerza, sobre todo en los músculos en la primera infancia. A medida que vayan creciendo, entre los 6 y 7 meses, ya pueden estar en el suelo, pueden empezar a experimentar lo que los rodea, ofrecerle objetos con distintas texturas. Fíjense que no estamos hablando de comprar juguetes ni nada, sino ofrecer juguetes con distintas texturas, con telas, con distintos tamaños, donde puedan agarrarlo con la palma entera, donde puedan agarrarlo con los dedos solos para adquirir mayor fuerza de pinza, que después va a servir para la motricidad fina, una esponja en la hora del baño, ¿sí? Donde ellos puedan apretar y que salga el agüita, como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la exploración y que les va a ayudar a adquirir fuerza en su musculatura, ¿sí? También desde el nacimiento, ya desde el mismo momento del nacimiento, a los 2, 3 meses, ofrecerle un libro, que empiecen a adquirir el hábito por la lectura desde temprana. Como es un hábito, los hábitos sí se enseñan, ¿sí? Si yo en mi casa nadie agarra un libro, mi peque tampoco lo va a agarrar. Es como aprender a comer solito con la cuchara. Al principio lo va a hacer por imitación, ¿sí? Le voy a ofrecer la cuchara, lo va a hacer lo mismo con un libro. Hay distintos libros según las edades, pero eso estimula la creatividad, la atención, la memoria, el lenguaje. Entonces, ofrecer el hábito de la lectura desde temprana infancia va a ser crucial también para que se establezcan más conexiones neuronales. Entonces, dijimos, dar la teta, acariciarlos, masajearlos, jugar a juegos de imitación, ¿sí? ¿Dónde está mamá? Acá está, ¿no? Todo eso, tiro la pelotita, que me la vuelva a dar, ¿sí? Esto del objeto oculto, ¿no? Eso les encanta y aparte los estimula también. Juegos en el suelo con ofrecerles distintos elementos de distintas texturas donde puedan experimentar. Asimismo, hablarles, dijimos, y ofrecerles libros de lectura donde puedan interactuar, ¿sí? Para leer también hay como distintos ítems o distintos tips que podemos hacer. Siempre hay que sacar el actor que tenemos dentro. Dijimos que no importa si no nos entienden lo que decimos, pero empiezan a reconocer la comunicación no verbal también, ¿no? Y empiezan a reconocer caras con gesto, caras con el tono de la voz, ¿sí? Entonces, ofrecer un tiempo donde yo pueda contar y relatar a través de imágenes
distintos cuentos, por ejemplo, de empatía, de solidaridad, de los colores, según la edad, voy a ir ofreciendo distintos materiales según la edad y la manera de crecimiento, ¿no es cierto? Según por la etapa que estén atravesando. Cuando son más grandes ya ofreceremos libros donde tengan letras imprenta con algunas imágenes y demás, pero esto que nombramos recién es para todas las edades. En la primera infancia, cuando hablamos de primera infancia, es importante de los 0 a los 6 años, mucho más de los 0 a los 3, pero estos estímulos son importantes, lo que hablaba Mariana de la alimentación, el cuidado del sueño, que los chicos hagan vida de chicos y no de grandes, ¿sí? En el sueño uno regula lo que es la atención, la memoria, y activa lo que es el ritmo circadiano, ¿sí? Que es esto de el sueño y la vigilia, que eso lo logramos a través de la melatonina, ¿sí? Si estamos ofreciéndole pantallas antes de dormir, la luz blanca, la luz azul de la pantalla, va a hacer que el cerebro se confunda si es de día o de noche, entonces no va a generar la melatonina que necesitamos para que establezca un buen descanso y se regule todos estos procesos que necesitamos para el cerebro, para un buen crecimiento. Entonces son todos aspectos que hay que tener en cuenta, lo único que algunos se implementan a más temprana edad, otra medida que van creciendo y acompañamos ese desarrollo. Lo importante no es sobreestimular, sino acompañar el desarrollo de tu peque, establecer conexión, que eso es lo que más necesitan nuestros chicos, porque a veces, no tengo para darle un huevo, porque tenemos que pensar en las familias que también no tienen acceso a todas estas cosas. Lo importante, lo principal, es esto de la conexión. Después vamos viendo qué podemos ofrecer también para que estos peques puedan adquirir todos estos elementos que son nutritivos para su cerebro, ¿no? Pero lo importante es empezar por un buen vínculo, madre, padre, hijo, ¿sí? Y establecer esta figura de apego. Chicas, es imposible, ¿cierto?, no pensar en este contexto en el que estamos viviendo de pandemia, de situación de crisis sanitaria, y conversar, reflexionar respecto de qué podemos hacer para seguir favoreciendo, ¿cierto?, el desarrollo del cerebro de los niños y niñas en estas circunstancias, en que hay distintas cosas que ocurren, ¿cierto? Los padres muchas veces se han visto superados, hemos visto que incluso también en algunos hogares hay tasas de abusos o de maltratos que han aumentado. Me imagino que, bueno, en Chile ocurre, en otros países también ocurre que el tiempo de calidad que se comparte con los niños y niñas es muy poco, al menos en Chile se habla de 1 o 2 horas de calidad a la semana, lo que es muy poquito. Con toda esa información y también con la crisis que al parecer, ¿cierto? Al menos nos va a tocar quizás varios meses más sobrellevarla. ¿Qué recomendarían ustedes a las familias, a los padres, madres, cuidadores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos les darían? A ver, en primera instancia sí es verdad que nos vimos sobrepasados por la situación, ¿sí? Donde tratamos de acomodarnos de la mejor manera, y esto que vos decís estaba pasando mucho, ¿sí? En realidad los padres nos tocó hacer teletrabajo en casa, y eso a veces generaba que sea menos el tiempo que teníamos con nuestros hijos, que cuando nos íbamos, por ejemplo, al consultorio, que yo sabía que me iba a tal hora, volvía a tal hora y el resto del tiempo estaba con él. Ahora es como que al estar todo el tiempo pendiente, donde el celular está prendido a las 24 horas, donde la compu está prendida a las 24 horas, es como que de repente ese tiempo de calidad nos estaba brindando. Y nos empezaba a pasar como padres una situación que era esto del agotamiento parental, ¿sí? Donde nos sentíamos quemados, donde la situación ya nos pasaba, y empezábamos a funcionar como en piloto automático. ¿Sí? Bueno, a esta hora nos tenemos que bañar, bueno, dale, bañate, y no teníamos esa instancia de conexión con nuestros hijos. Por lo menos a mí me pasaba y sentía que necesitaba primero escuchar otra mirada, sí, recurrir a buscar ayuda, entender que lo que me estaba pasando a mí le estaba pasando a todos, que necesitaba primero tranquilizarme, organizarme a través de estar tranquila, poder organizar, si esto te lo transmitimos también a los papás, organizarse, establecer rutinas, ¿sí? Entender que si nos despertamos a la mañana, tenemos un buen desayuno, que ese desayuno sea ya un tiempo de calidad, que no tienen que ser 2 horas de desayuno, que son 15 minutos de tomar la leche, decir, bueno, hoy que tenemos planeado para el día, vamos a ver cómo nos organizamos, que los chicos puedan tener horarios así como de tarea, que sean horarios de descanso, se ven abrumados por la cantidad de tarea los padres y de repente estar ocupándose de la casa, del trabajo de los chicos, de la enseñanza, entonces tratar de limitarlo, de decir, bueno, a la mañana 1 horita y media, a la tarde 1 horita y media, lo que no se pudo hacer,
lo conversamos con el colegio, que el colegio nos pueda brindar esa ayuda y que no solo nos envíe tarea para hacer, ¿sí? Y nosotros también establecernos horarios. Yo me encontraba en momentos donde de repente era todo el día estar hablando con los papás de los pacientes porque ellos estaban abrumados y yo estaba todo el día con el celular, entonces no, bueno, acá. De 4 a 8 me ubican, ¿sí? Fuera de ese horario tengo que estar con mi hijo porque necesita también ese tiempo y porque todo lo que le estoy transmitiendo a ustedes yo no lo puedo cumplir en mi casa. Entonces, poder establecer ese tiempo de calidad. No es 5 horas de juego cuando a mí no me gusta estar sentada en el piso jugando o cuando no quiero ver esa película, ¿sí? Un ratito, ¿sí? Si él quiere en este momento jugar, terminamos de bañarnos, ahí empezamos con la rutina, terminamos de bañarnos, ya cenamos, vamos a nuestro rincón de lectura, leemos un cuentito, o ahora qué querés hacer, con qué quieres jugar, y sentarnos en el piso y poder trabajar ese rato con ellos y entender que estamos ahí para ellos. Pero organizar el día nos va también a nosotros a bajar un poco esta ansiedad, decir, ay no, porque ahora bajamos la ansiedad, yo sé que a tal hora va a pasar tal cosa, pero también ser flexibles. ¿Sí? Si no pudimos hacerlo en este momento, entender que lo podemos hacer en otro momento. No somos supermujeres, no somos superpadres, no podemos a veces con todo y esta situación genera que tengamos que tomar ciertas medidas. Y cuando realmente no podemos, el encontrar un momento para uno también, ¿no? Poder decir, bueno, hoy salgo a caminar, hoy voy a dar una vuelta, la coparticipación con el otro, porque esto donde la sociedad carga siempre a la mamá con toda esta situación, ¿sí? Poder darnos vuelta y decirle, mira, de tal hora a tal hora necesito que por favor lo atiendas, pero que lo atiendas vos, no que le pongas la tele y vos sigas trabajando, ¿no? Organizarse con el otro para que también pueda tener ese tiempo de calidad tu hijo o tu hija y que no sea algo que pasa. Entonces, esto es importante, también poder liberar esta carga, tal vez armar estas cápsulas sociales donde de repente el abuelo lo puede cuidar un ratito, unas horas al día, ¿sí? Y que además él le genera esta continuidad de vínculos, porque lo social se empezó a perder bastante, y está bueno que una vez por semana, 2 veces por semana pueda ver a los abuelos, a los tíos, a quien pueda ayudarnos también con ese cuidado y que le genere además esta vinculación que estuvo faltando durante este periodo. Pero tranquilidad, por sobre todo tranquilidad y entender que podemos hacer hasta donde podemos, ¿sí? No desbordarnos. Y cuando esto no nos alcanza, buscar ayuda. Algo, algo importante que pasó en esta pandemia es que todas las emociones están como a flor de piel. Si estamos enojados, parece que estamos más enojados. Si estamos tristes, parece que estamos más tristes. Entonces, una clave es la regulación emocional, ¿no? Y es una de las 5 habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, si mi peque está desbordado, gritando y demás, primero me tranquilizo yo, estoy en calma, porque si no, nunca va a haber esta conexión que mi peque necesita para bajar ese nivel de ansiedad que está sufriendo en ese momento, ¿sí? Acuérdense que los límites se ponen desde la necesidad del niño y no desde el malestar del adulto, eso es importante. Y para poner un límite o establecer esta conexión, primero necesito estar en calma yo. Entonces, ¿qué hago? Respiro, ¿sí? Empezar a implementar como adultos técnicas de respiración, de relajación, para que me ayuden a bajar la intensidad de esa emoción que estoy sintiendo en ese momento. Si mi peque está desbordado y yo me desbordo más, va a ser un caos. Entonces son técnicas que se tienen que empezar a implementar desde ahora y para siempre, no solamente en momentos de pandemia, porque si yo no logro esta conexión en calma con mi hijo, esto se estableció esa conexión neural aprendiendo que el nene cada vez que llora, cada vez que está en un momento de desconexión, porque el nene está en desconexión cuando tiene un capricho, un berrinche, una crisis, si yo estoy también en desconexión, está lo que es el cerebro reptiliano actuando ahí a flor de piel. Entonces ese instinto de supervivencia va a hacer que choque, y lo que tengo que tratar es de desactivar ese cerebro reptiliano y activar más mi cerebro frontal, ¿sí? Mi cerebro racional. Entonces, si lo hace el adulto primero, mi peque a través de las neuronas espejo lo va a poder hacer. Si yo no lo hago, mi peque tampoco lo va a poder hacer. Entonces, ¿cómo desactivo ese cerebro reptiliano, ese cerebro que está, ay, no doy más, no doy más? Paro, tomo distancia, respiro, ¿sí? Una vez que pude tranquilizar, recién me acerco, me agacho, a ver qué es lo que necesitas, qué te está pasando, ¿sí? Que empiecen a poner en palabras sus emociones. Cuando son más chiquititos, más vale que no van a decir, ah, sí, me pasa esto y esto, y quiero esto, y van a revolear, y necesitan ese de tirar algo como para que baje la intensidad de la emoción.
lo importante para establecer conexión, estar en calma. Una vez que yo estoy en calma, por efecto de las neuronas espejo, va a hacer que mi peque, no que desaparezca esa emoción intensa que está sintiendo en ese momento, pero sí va a bajar la intensidad de esa emoción y voy a poder empezar a manejar esa situación, ¿sí? A veces va a funcionar mejor, a veces no. Acuérdense que en esta pandemia están todos desbordados, los chicos más todavía, ¿sí? Los adultos como que tenemos otras estrategias para utilizar. Ellos no, porque todavía su cerebro frontal, ¿sí? Su parte racional no está desarrollada. Entonces, necesitan sí o sí de la intervención del adulto para que puedan regularse. Y es muy importante entonces que los adultos primero estén regulados para ayudar a su peque, a su hijo, a su sobrino, a quien sea, a regular también, ¿sí? Claro que sí. ¿Podrían contarnos un poco también para aprender qué es la psicoeducación? Bueno, esto que me puse a buscar, ¿no? La Ujú. definición de psicoeducación, y lo que más que nada hablaba era de un abordaje donde se le comunica al efector y a su familia lo que tiene que ver con su trastorno, con las dificultades, con las características del trastorno y qué pueden hacer para mejorarlo. Pero creo que una de las cuestiones por las que también surgió en su momento psiconeuroinfancia tenía que ver con esto de poder psicoeducar a los padres fuera de un trastorno, ¿sí? Que puedan entender qué pasa, por qué mi hijo a los 2 años arranca con los berrinches extremos, qué pasa con estas partes del cerebro que recién mencionaba Cari, por qué si yo ante el enojo de él me acerco enojada, este cerebro se va a activar y obviamente que va a responder de la misma manera. ¿Qué pasa con las neuronas espejo? Entonces, que los padres puedan tener, los padres, los cuidadores puedan tener esa educación de qué está pasando en cada etapa de los chicos, para poder generar un entendimiento y poder generar esta motivación a querer seguir aprendiendo qué pasa, ¿sí? Ayudarlos en el día a día, el querer seguir reforzando conocimientos en lo que se refiere a mi hijo, ¿sí? A cómo quiero yo criarlo, a qué espero, qué quiero que sea la crianza del día a día de él. Entonces, esto es la psicoeducación. A partir de un momento de orientación a padres se va a poder brindar ciertas estrategias, teniendo en cuenta siempre el chico, ¿sí? Obviamente que esto no es general para todos, que hay pautas que van a ser lineamientos generales, pero que hay que tener en cuenta el entorno, ¿sí? Donde el chico se está desarrollando, a nivel social en el que se aplica, esto también que no mencionaba Cari, no le, si hay un chico, tal vez hay chicos que no pueden acceder a una lata de atún, entonces cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de poder transmitirle a los papás el conocimiento, a los cuidadores, a las madres, el conocimiento de qué está pasando en cada etapa del desarrollo de sus hijos, para que ellos puedan a partir de eso brindar un estímulo adecuado, un vínculo adecuado, una mirada adecuada de esa niñez, ¿sí? Y qué les pasa en su cabecita, qué les pasa en su cuerpo y cómo nosotros vamos a reaccionar para poder acoger esa necesidad que está teniendo en ese momento. Sí. Algo importante que decía Mariana, ¿sí? Nosotras cuando empezamos a crear psiconeuroinfancia lo enfocamos a través de la psicoeducación, ¿no? Esto de somos troqueladores de cerebro, pero del cerebro de los adultos para que puedan incorporar aquellas mejores estrategias que le pueden servir. No son reglas mágicas, ¿eh? No le decimos, hace esto y esto y esto y vas a lograr este resultado. Hay que adecuarse al entorno psicosocial y económico en el cual vive ese peque. Pero también Mariana lo enfocaba, decía que cuando buscó la definición, porque nosotros sabemos lo que es la psicoeducación, enfocaba más a los trastornos, ¿sí? También va dirigido a esos papás, ¿sí? Donde sus peques también no tienen autismo, tienen TDA, tienen, no sé, epilepsia. Entonces, no solamente para los chicos que están, diríamos, sanos, sino aquellos que también pertenecen a algún tipo de trastornos. Brindar estrategias, decir, mira, por ahí si implementás esto te funcione mejor. Yo a veces tengo distintos pacientitos, por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad. Por ahí la estrategia que le recomiendo a uno no sirve para el otro, ¿sí? Porque son dos contextos distintos, pero vamos buscando estrategias y lo que tratamos de hacer es brindárselas. La implementan, le funcionó, seguimos para adelante. No funcionó, buscamos otras y también seguimos para adelante. Ese es el objetivo de la psicoeducación, brindar estrategias a fin de mejorar la calidad de vida de ese peque, de esa semillita que estamos sembrando, dijimos, y que va a ser un futuro árbol. De eso se trata, de qué semillita es la que mejor podemos plantar. Eso es la psicoeducación.
que además cuando nosotros estamos brindando información al respecto de ese trastorno, de esa dificultad, bajan los niveles de ansiedad porque ya no hay tanta incertidumbre frente a lo que aparece, ¿sí? Frente a lo que puede pasar. Entonces los padres se sienten más tranquilos y pueden empezar a adquirir las herramientas necesarias para poder acoger las necesidades del chico, con trastorno, sin trastorno. Pero esto está buena la psicoeducación y muchas veces consiste en brindarle material a los padres, libros, poder que vean algún video específico, ¿sí? Siempre trabajando específicamente con el chico en el que estamos evaluando, ¿sí? Con el chico con el que estamos trabajando en terapia y demás. No es abierto a todo, hay que trabajar y evaluar la necesidad de ese chico y de ese entorno, porque a partir del entorno vamos a poder trabajar con ellos. Y es importante también la capacitación del profesional, ¿sí? No es que le doy esto, lo saqué de internet y nada más. Nosotras nos capacitamos permanentemente como para brindar estas estrategias, no es algo que se nos ocurre, ¿no? Están basadas en la evidencia y nos actualizamos. La psicología de hoy no es la misma de hace 20 años cuando yo me recibí. Si yo me hubiera quedado solamente con eso y me quedé en el camino, hay un montón de cosas que se fueron incorporando, esto de la neuropsicología, en el momento que yo me recibí no estaba, tuve que hacer un máster, una especialización para incorporar estos nuevos conceptos. Entonces es muy importante la formación del profesional que está brindando esas estrategias, esa psicoeducación. Chicas, ¿les gustaría ofrecer un último mensaje a la audiencia que las va a estar acompañando y viendo en esta cumbre? ¿Vos, Marian, primero? Sí, una de las cuestiones que tal vez también se había hablado en la primera cumbre, me parece que lo que está bueno y que lo que nos está dejando esta situación de aislamiento es el tiempo que podemos compartir con nuestros hijos, acomodar lo que sea tiempo de calidad, poder observar si hoy tenemos más tiempo y no todo es a las corridas, hoy podemos dedicarle más tiempo, antes eran 10 minutos de baño, ahora que sean 20, poder trabajar desde este lado, reforzar todo lo que tiene que ver con la enseñanza desde el vínculo con las personas más cercanas y de afecto más inmediato que son los padres. Y tranquilidad por sobre todas las cosas, que me parece que es lo que más necesitamos en estos momentos, donde los chicos tienen mucha incertidumbre de qué está pasando, porque los adultos también la tenemos. Entonces, cuanto más tranquilidad y más seguridad les podamos transmitir, porque nosotros somos los que vamos a poder regular eso, más tranquilos van a estar ellos y todo se va a ir acomodando en el día a día. No es fácil desde un momento para el otro, no es magia, como dijo Cari, pero de a poquito lo podemos ir logrando. Sí, y lo importante, todos los que nos están viendo en este momento son los que están interesados en un bienestar de sus hijos, ¿no? De sus alumnos o de sus pacientes, si seas profesional, docente o padre que está mirando esta cumbre. Entonces, eso es un logro muy importante, ¿no? En querer formarse, en aprender cosas nuevas para mejorar lo que decíamos antes, la semillita de ese peque. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado. Los invitamos a seguir formándose, capacitándose para mejorar la calidad de vida de nuestros niños, que van a ser el futuro. Así que depende de nosotros adultos qué queremos lograr de esos peques. Así que felicitaciones a todos los que están del otro lado y gracias por habernos escuchado. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por compartir sus prácticas, sus experiencias, sus reflexiones, sus hallazgos. Sin duda van a ser un tremendo aporte para las familias, madres, padres, cuidadores y profesionales de la infancia. Bueno, si quieren conocer más sobre psiconeuroinfancia, pueden revisar su biografía aquí en esta plataforma, conocerlas en sus redes sociales y sitio web. También pueden dejarles sus comentarios, sus preguntas, que seguramente estarán muy contentas de contestarles. Gracias nuevamente, chicas. Gracias a vos. Nos encontramos en una futura cumbre, entonces. Así sea. Eso para todos. Sí. Bueno, los dejamos invitados a seguir revisando las conferencias y videos de esta cumbre para construir juntos el mejor comienzo para nuestros niños, niñas y niñas.